Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una hermana con un acento peculiar. Ahora nos contará de dónde es. Bueno, ella misma se va a presentar. ¿Qué tal? Muy bien. Soy la hermana Calais. Tengo 29 años y llevo 10 años como hermana de sierva. Cuéntame un poco de tu infancia, de tu juventud, un poco, bueno, pues, dónde naciste, dónde te criaste. Pues soy de los Estados Unidos y nací en Arizona. Viví allí 8 años y en esa época yo no crecí católica. Y una amiga mía que tenía en el colegio me invitó a unas reuniones que tenía enfrente de mi colegio. Lo tenían después del colegio. Era una iglesia protestante y tenían reuniones para niños. Yeah. Y entonces me invitó y yo me gustaba, me encontraba bien allí. El ambiente era muy bueno y me gustaba porque hablaban de la Biblia y historias de la Biblia. Y entonces quería seguir yendo. Y ellos en algún momento me preguntaban si yo estaba bautizada. Y yo pensé y decía, pues la verdad, no estoy bautizada. Y me decían, pero ¿tú crees que Jesús es Dios, que es tu Salvador, que ha muerto por ti para salvarte? Y yo decía, y todo lo que ellos me decían, decía, pues yo sí creo eso. Entonces yo pensaba, entonces, ¿por qué no soy bautizada? Si creo eso, ¿por qué no soy bautizada? Y entonces me bauticé el 8 de diciembre y yo recuerdo como ellos decían, claro, este día es más importante que tu cumpleaños, como porque no es solo un nacimiento físico, es como un nacimiento para el cielo, como es un nuevo nacimiento. Y tenía tanta emoción aquel día. Estaba vestido de túnica blanca y me subí ahí al altar para bautizarme y estaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te mete totalmente en el agua. Cada vez te bautizo en el nombre del Padre, te bajas del agua, tienes que respirar y sales otra vez y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo salí de allí y yo estaba tan feliz, sentí una alegría tan grande que yo tenía que mirar mis pies si realmente estaba tocando el suelo, porque sentía como una alegría tan grande que sentía como que no ni me cabía dentro, como físicamente no sentía que mis pies tocaban el suelo. Avanzamos un poco, hermana. Yeah. Vale, avanzamos 9, 10, 11, 12. Como, claro, en la iglesia protestante no hay catequesis, no hay como una formación más profundo. No hay una vida de gracia muchas veces porque no hay confesión. Entonces, ¿qué pasa si pierdes esa gracia del bautismo? O sea, y caigas en pecado mortal, pues necesitas la gracia otra vez, pero esto no es posible en una iglesia protestante. Y mucho, como, a lo mejor era solo porque yo no me enteraba, pero no me suena como ellos diciendo como la importancia de guardar esa gracia que has recibido, como guardarte de ciertas cosas, como tantas cosas van a, como el pecado, el mundo, la superficialidad, tantas cosas pueden quitarte esa gracia que has recibido en el bautismo. Y entonces yo poco a poco, pues, como el ambiente en el colegio es muy malo y los amigos muchas veces son muy malos. Y entonces es mucho como superficialidad y vanidad y hablando de
muchas cosas que ellos escuchan de sus hermanos mayores y tal. Y total, como tu cabeza se va llenando con muchas otras cosas y Dios está como más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Y eso solo crecía con los años. Y cada vez más estaba más lejos de Dios. Y sentía como eso, lo olvidaba más y más cada vez. Tengo entendido que has estado en Alaska. Sí. ¿Y cómo así? Pues cuando yo tenía 12 años, mudamos a Alaska. Y allí vivimos en una isla. Y entonces ahí en la isla era, o sea, bosque y tu casa. No había calles, ni coches, ni nada. O sea, nada, absolutamente nada. Bosques, animales y tu casa. Y entonces tenías que llegar a tu casa por barco y todo. No había nada en la isla. Y entonces allí, por la tele, los únicos canales que teníamos eran muy variados, extraños o EWTN. Y entonces mi madre empezó a ver EWTN y empezó a ver La Madre Angélica. Y allí ella empezó a darse cuenta de lo que ella decía era verdad. Y mi madre, de hecho, había crecido católica. Ella es de Nueva York, su familia es italiana, y entonces crecieron católico porque eso es lo que era. Por cultura eres católico. Por tradición, sí. Y, pero cuando ella fue a la universidad, lo dejó de practicar. Y yo nunca sabía que era católica. Yo creciendo nunca sabía que había crecido católica. Así que ella volvió a la iglesia. Y todo empezó en esa época cuando estuvimos en Alaska. Y entonces cuando volvimos a Oregón, empezamos a ir a misa todos los domingos porque mi madre decía, es que yo nunca sabía que no ir a misa los domingos era pecado mortal. Y entonces, ahora que sabía, era obligatoria, o sea, no tenías opción, o misa o misa los domingos. Lo tenía claro. Lo tenía claro. Claro, yo no tenía mucho ¿Ganas? ganas, ¿Interés? exactamente. Y estaba muy, con una actitud muy ¿De rechazo? mal, de rechazo, sí. Y entonces iba para que me dejaba en paz, pero con mala actitud. Y hasta que yo recuerdo a veces en el credo y cosas así, especialmente el parte cuando decía, yo creo en una santa iglesia católica, o sea, una santa iglesia católica. Yo decía, pero hay más iglesias, ¿no? No es solo la iglesia católica, porque eso es lo que yo pensaba en ese tiempo. Y entonces yo no lo decía, porque decía, pues yo no voy a decir eso, porque no estoy de acuerdo. Y entonces yo iba con muy mala actitud. Muy rebelde. Muy rebelde. Y claro, ella quería que yo fuese a la catequesis para adultos, porque yo ya tenía una edad que tenía que estar en la catequesis para adultos para entrar en la iglesia católica. Yo iba para que me dejaban en paz. Pero fui con mala actitud también. Y en esa época también, como entre los 14, 15, 16, 17 años, yo también estaba como cada vez más desesperado, podría decir. Y porque yo pasé por la época de, yo quiero tener mucho dinero, quiero tener un trabajo muy alto, no sé, político, juez, ingeniero, algo, porque me gustaban muchas cosas. Y luego te das cuenta como que sientes vacío, como todas esas cosas que pensaba que iba a ser. ¿Te llenar de alguna manera? Ya. Y luego dices, ¿y para qué?
Y también como ambiente, también como la gente, te das cuenta como la gente son muy deshonestas, muy interesados, son muy superficial. Muchas veces el amor es muy interesado, como la amistad también. Y entonces, y como engaña y solo como interesa para a ver si consigo algo de esto para subir más. Mi estatus social o mi Ya, estatus y entonces profesional. yo decía, y todo esto, como no hay gente honesto, no hay gente buena. Entonces pasé a la fase de, pues yo no quiero nada de eso, porque el mundo me parece todo un asco. La gente son deshonestos, no son nobles, no tienen corazón noble, nadie. Todo es engaño, todo es mentira, todo lo que te dicen que va a hacerte feliz es mentira. Y yo decía, yo solo quiero vivir pobre en un país que encuentro algunas personas que quieren vivir feliz, intensamente la vida y que no quieren hacer daño a nadie. ¿Pero cómo lo hacías? Vamos a ver. Porque ¿dónde estabas tú en ese momento? ¿Estabas estudiando? ¿Estabas en la universidad? En el instituto. Estabas en el instituto. Yo recuerdo, yo tenía 14 años y yo tenía en mi casa no había un ambiente muy bueno. Y entonces yo estaba como tan desesperado que yo había pensado, pues, yo contaba los años 14 hasta 18 que puedo salir de casa. Yo decía, yo no puedo aguantar 4 años. Y entonces me desesperaba de pensar como, tengo que vivir aquí 4 años más. Y entonces con 14 años yo recuerdo pensando seriamente en la posibilidad de quitarme la vida. Y por desesperación, porque no veía como una salida, no veía una salida a la situación en donde vivía. Y me parecía como El camino inaguantable. fácil. Como, y entonces la cosa que más me paraba era pensar cuánto daño iba a hacer a las personas que me querían, especialmente mi madre. Pero en esa época yo recuerdo diciendo a Dios, pues yo voy a hacerlo de mi manera, porque he intentado más o menos hacerlo como tú lo querías, pero ¿por qué todas las cosas están todas mal? Si yo he intentado hacerlo como tú quieres, ¿por qué está todo en casa mal? Está como todo fatal. Y yo con 17 años me fui de casa y recuerdo pensando, es como voy a empezar mi vida de nuevo, no voy a hacer los mismos errores que he visto otras personas hacer, voy a ser responsable. Estaba trabajando, también estaba terminando mi último año en el instituto, bueno, aquí sería bachillerato. Sí. Y pensaba, genial, mi vida nueva, todo nuevo, como perfecto, genial, mi vida ha empezado, con toda la ilusión de, eso es el empiezo de mi vida nueva. Y claro, como poco a poco, como tú no tienes la ayuda de la gracia, aunque tú tienes como ideales humanas buenas, pero luego, ¿dónde está el fundamento de ese criterio si no es Dios? Y entonces, poco a poco, mi criterio iba cambiando, porque no tenía fundamento en Dios, entonces no tenía nada absoluto de donde Tirar. de fundamentar. Y era en ese año que estaba empeorizando, que mi madre quería que yo entrase en la iglesia. Y yo entré, con 18 años, yo entré en la iglesia católica. Pero como yo estaba haciéndolo para que ella me dejaba en paz,
no lo hizo con buena actitud ni disposición para nada. Entonces, cuando yo entré en la Iglesia Católica, 2006, Pascua, la vigilia de Pascua, yo y mi hermano pequeño entramos en la Iglesia Católica. Yo, como estaba bautizada, yo tenía que haber confesado antes. Pero como no. para mí me daba igual, como no me importaba, no era algo que yo estaba tomando en serio. Y entonces, pues obviamente no fui porque decía, yo no quiero confesarme. Entonces no me voy a ir. Entonces no fui. Y entonces cuando recibí la primera comunión y la confirmación, no estaba en gracia. Entonces no recibí estas gracias tampoco. Vale, ¿cuándo se empieza a dar un pequeño cambio? Pequeño. Pues en ese año también, como estás mandando toda tu matrícula a universidades y tal, mi madre quería que yo iba a una universidad católica. Y yo decía, ay, Tierra, yo trágame. en una universidad católica muerta, pero vivo no. Vale. Entonces decía, parece un sitio más aburrido, más, ay, que sosa, que no. Yo no voy a una universidad católica. Pero la misma situación, venga, lo mando para que deje de recordarme que quiere que mando mi matrícula allí. ¿Me dejes en paz? Vale, lo mando, porque da igual, ellos lo reciben y pues ya está, pero no voy, obviamente. Pero al final del año y el verano, claro, como he dicho antes, solo fue empeorizando más y más. Y yo llegué a un momento en que yo me encontraba, como yo veía a mí misma y sentía como sin esperanza. Y no sabía cómo salir de donde yo había metido. Y yo no veía esperanza, sentía como yo estaba en el fondo de un pozo y que no había solución. Y yo también miraba a mí misma y decía, yo he convertido en la persona que nunca quería ser. Y eso para mí era como devastador, de verme a mí misma, que yo soy la persona que nunca quería ser. Porque era un desastre, era un desorden total. Y estaba en un momento, Dios me dio la gracia, que ahora lo reconozco como gracia, pero en ese momento yo todavía no lo asociaba con Dios. Pero que me dejó sentir como en mi conciencia todo ese peso de todo el daño que yo había hecho y especialmente el daño que yo había hecho a los demás. Y eso me pesaba tanto, pero un peso bueno que te hace dar cuenta del mal y del daño que has hecho. Pero era como en mi corazón me pesaba tanto eso de he hecho mucho daño a los demás. Y en mi corazón es como me salía, yo quiero ser buena. Y claro, en ese momento no tenía nada que ver con Dios, yo no lo asociaba con Dios, pero me salió ese deseo de mi corazón, de decir, quiero ser buena. Y yo sabía tan claramente, que yo tenía que ir a esa universidad católica, donde mi madre quería que yo fuese, que allí podía ser buena, porque sería un ambiente bueno. Entonces era el fin de agosto y era una semana antes que empezaba las clases y volví a casa y mi madre y yo montamos en un avión y fuimos a la universidad para empezar las clases. ¿Y allí qué pasó? Y allí yo iba con esa disposición de yo quiero ser buena. Pero iba como con una pared contra todo religioso, como no me invitas a misa, no me invitas a ningún club,
no me hablas de ciertos temas porque no estoy de acuerdo, entonces voy a discutir. Y entonces empecé el año un poquito así. ¿Tú no acudías a ningún tipo de... Estando en la Universidad Católica, habría grupos, habría encuentros, no ibas a nada? No. Vale. Lo evitaba, además. Vale. Y entonces fue al final del año, Cuaresma, bueno, era miércoles de cenizas. Yo obviamente no había ido a misa a recibir mis cenizas y todo el mundo tenía sus cenizas. Mi amiga me ve, mi mejor amiga, me ve y dice, ¿pero qué pasa? ¿Te has lavado tu cara o qué? ¿Dónde están tus cenizas? Y yo, ¿de qué? Como, ¿qué cenizas? Y ella, ¿no has ido a misa? Y yo la miré como, ¿misa? Como, yo nunca voy a misa, ¿por qué voy a ir a misa hoy? Y entonces ella como, es como se escandalizó, tiene una personalidad muy como extrovertida. Y dije, mi propósito para este Cuaresma es convertirte. Y entonces decía, no tienes opción, pero vas a venir a misa cada domingo conmigo, Vía Crucis y hora de adoración todos los viernes y no tienes opción. Y yo, pues, muy bien, pero no, como, no voy a ir. Pero como ella tiene un carácter tan fuerte, y yo tenía un carácter fuerte también, pero ella ganaba. Entonces, todos los domingos, allí estaba para sacarme de la cama, para llevarme a misa, llevarme los viernes a Vía Crucis. Y, ok, pasa la Cuaresma. Llegué mayo, es el primer viernes de mayo. Ella estaba en un retiro. Vale. Y entonces no estaba, entonces yo pensé, por fin, un domingo que no tengo que ir a misa. Y estaba estudiando en la biblioteca y tenía que ir a mi habitación para un libro. Y en vez de ir en la dirección de mi habitación, fui en la dirección contraria y me encontré en el pasillo y vi una fila de gente y yo pensé por dentro, oh, están esperando para confesarse. Y es como alguien tomó mi cuerpo y me puso en la fila de confesión. Y yo cuando llegué estaba allí y es como que me daba cuenta que estoy en la fila de confesión y empecé a ponerme un poquito nerviosa pensando, yo no sé cómo confesarme, nunca me he confesado, no sé qué se dice en la confesión, ni sé cómo empiezo a decir, como yo sé que he visto alguna película donde la gente se va al confesionario y siempre hay esa frase que repiten. Entonces entro en el confesionario, digo al sacerdote la frase de, bueno, aquí en España es Ave María Purísima. Pero decía, pero eso es la única parte que sé y tú tienes que ayudarme con lo demás, porque no sé más, porque solo sé esa parte por verlo en las películas. Y claro, el sacerdote preguntando, bueno, ¿eres católica? Entonces tenía que contar un poquito de cómo llegué a nunca confesarme. Y después de salir de esa confesión, yo literalmente sentía como alguien había derrumbado una pared que separaba Dios y yo, que antes Dios estaba tan lejos. Y de repente estaba tan cerca que la sentía que me hablaba al oído. Y recuerdo diciendo, Señor, nunca jamás me aparto de ti, porque sin ti es un infierno. Contigo lo que sea, pero contigo. Y mi penitencia era ir a la capilla de adoración y decir a Jesús tres veces, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Y yo fui a la capilla, estaba ahí arrodillado, diciendo a Jesús, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Y no podía parar de decirlo. Es como me derramaba el corazón y no podía parar. Y en ese momento la sentí que, bueno, me lo dijo en mi corazón muy fuerte. Tú eres mío
todo mío y solo mío. Y en este momento yo solo podía decir gracias, 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 gracias. Y no podía parar de decir gracias. Porque sabía que Él quería que yo fuese suyo. ¿En la Universidad Católica había algún tipo de grupo o de, no sé, monjas, sacerdotes, que te guiaban de alguna manera yo qué sé, a un encuentro, a unos retiros? Bueno, es que cuando yo me convertí fue realmente un cambio de noche al día. Era totalmente, yo no era la misma persona que era antes. Todo me había cambiado, mi criterio, mis pensamientos, es como me había dado ojos nuevos. Y yo fui a hablar a ese sacerdote. Y eso fue como, yo creo que 2 o 3 días después de mi confesión y mi conversión, porque fue todo muy rápido, sí. Y entonces él comentó sobre unas hermanas que llevan blanco y van de blanco y tienen misiones en Ecuador. Y él seguía hablando, no me acuerdo lo que dijo, pero cuando él dijo, estas hermanas que llevan van de blanco, es como Jesús lo hizo muy claro en mi corazón, yo quiero a ti con ellas para siempre. Entonces, ese fue mi ayuda. Y entonces fue directamente a comprar mi billete para España, renovar mi pasaporte y venirme para entrar. Lo tenía claro. No, y lo sigues teniendo claro. Sí, claro. Y yo sentí cuando vine a España, llegando a España en avión, sentía como un gran paz que me sobrevino, un paz enorme y de sentir como había llegado a mi hogar. Como después de tanto tiempo estar fuera de tu hogar y por fin estás en tu hogar. Yeah. Y por fin estaba donde tenía que estar. Bueno, me gusta que hayas reconducido tu conducta inatenta y esperemos que todos vosotros, si no habéis reconducido todavía, dejéis esa conducta inatenta y estéis atentos, estéis alerta a las señales que Dios os envía. Hermanita, gracias. Nada. Gracias a todos por estar ahí. Gracias.